Bienvenidos de nuevo al canal Inversores. Hay un dicho que dice que el dinero no se gana comprando cuando todo el mundo está optimista, sino cuando nadie quiere mirar una acción. Y si echamos la vista atrás, veremos que muchas de las mejores inversiones de la historia nacieron precisamente en momentos donde el sentimiento era completamente negativo. Amazon llegó a perder más de un 90% durante la burbuja.com. Meta cayó más de un 75% en 2022. Netflix llegó a desplomarse más de un 70%. Incluso empresas extraordinarias como Microsoft, Apple o Nvidia han vivido caídas superiores al 40% en diferentes momentos de su historia. ¿Significa eso que cada acción que cae mucho es una oportunidad? Por supuesto que no. Y ese es precisamente el mayor error que cometen muchos inversores. Confundir una acción barata con una buena empresa. O peor aún, confundir una empresa excelente con una inversión excelente, porque no siempre son los mismos. Hoy vamos a analizar 5 compañías que por distintos motivos cotizan muy cerca de sus mínimos de las últimas 52 semanas. Estamos hablando de empresas líderes en sus respectivos sectores, negocios con ventajas competitivas enormes, modelos de negocio muy rentables y sobre todo compañías que muchos inversores llevan años siguiendo. Vamos a analizar qué está descontando actualmente el mercado, cuáles son los principales riesgos de cada empresa y qué tendría que ocurrir para que estas acciones vuelvan a recuperar el interés de los inversores. Porque una acción cerca de mínimos no siempre es una oportunidad, pero muchas veces es exactamente ahí donde empiezan las mejores historias de inversión. Así que ponte cómodo porque empezamos. Antes de entrar en cada compañía quiero aclarar algo muy importante. Y no busco acciones simplemente porque hayan caído. Eso sería un error enorme. Una acción puede caer un 60% y seguir estando cara. Y otra puede subir un 30% y seguir siendo auténtica ganga. El precio por sí solo no nos dice absolutamente nada. Lo importante es entender por qué el mercado está vendiendo. Aquí suele haber dos escenarios completamente diferentes. El primero, el negocio se está deteriorando. Pierde clientes, pierde cuota de mercado, aparece un competidor mejor, los beneficios disminuyen de forma permanente. En ese caso, la caída puede estar totalmente justificada. Pero existe un segundo escenario. El negocio sigue funcionando muy bien, los ingresos continúan creciendo, los beneficios aumentan. La empresa mantiene una posición dominante. Sin embargo, el mercado decide vender porque esperaba resultados todavía mejores. Ahí es donde empiezan a aparecer oportunidades muy interesantes. Wall Street suele ser muy exigente con las empresas de calidad. Cuando una compañía lleva años sorprendiendo positivamente, cualquier pequeña desaceleración puede provocar correcciones muy importantes. No porque el negocio haya dejado de ser bueno, sino porque las expectativas eran demasiado elevadas. Por eso en este video no vamos a fijarnos únicamente en cuánto ha caído una acción. Vamos a intentar responder una pregunta mucho más importante. ¿El problema es temporal o estructural? Porque esa diferencia puede cambiar completamente una inversión. Empecemos con una de las compañías favoritas de este canal y de toda Latinoamérica, Mercado Libre. Y sinceramente creo que muchas personas siguen infravalorando la magnitud del negocio que ha construido durante los últimos 20 años. Cuando alguien escucha Mercado Libre, normalmente piensa en un simple comercio electrónico, pero la realidad es muy diferente. Meli se ha convertido en un ecosistema completo. Tiene el marketplace líder en gran parte de Latinoamérica, una de las mayores redes logísticas de la región, un negocio publicitario que crece a doble dígito, una plataforma financiera gigantesca con Mercado Pago, servicio de crédito, herramientas para empresas, soluciones de inversión. Y cada una de estas divisiones alimenta el crecimiento de las demás. Ese es uno de los grandes secretos de la compañía. No vende únicamente los productos. Ha construido un ecosistema muy difícil de replicar. Entonces, ¿por qué la acción está cerca de mínimos de 52 semanas? Aquí encontramos varios factores. El primero tiene que ver con las expectativas, como hemos comentado antes. Durante años, Meli acostumbró al mercado a crecer a ritmos espectaculares. Cuando una empresa mantiene ese nivel durante tanto tiempo, cualquier pequeña desaceleración genera preocupación. No porque el crecimiento desaparezca, sino porque deja de ser extraordinario. El segundo motivo es el contexto macroeconómico. Mercado Libre opera principalmente en Latinoamérica, y eso significa convivir con la inflación elevada.
Volatilidad de divisas, tipos de interés cambiantes, cambios regulatorios, inestabilidad política. Todo eso hace que muchos inversores internacionales exijan un descuento adicional para invertir en la región. Sin embargo, cuando observamos los fundamentales, la historia sigue siendo muy sólida. Mercado Pago continúa aumentando usuarios activos. Cada vez procesa un mayor volumen de pagos. El negocio financiero sigue creciendo. La logística continúa mejorando. Y el comercio electrónico todavía representa una parte relativamente pequeña del consumo total en muchos países latinoamericanos. Eso significa que el potencial de crecimiento sigue siendo enorme. Ahora bien, también existen riesgos, evidentemente, y creo que es importante hablar de ellos. El primero es la competencia. Aunque Mercado Libre mantiene una posición dominante, Amazon continúa expandiéndose en algunos mercados. También aparecen nuevos actores locales. Y en servicios financieros la competencia nunca deja de aumentar. Otro riesgo importante es el crédito. Mercado Pago está creciendo con fuerza en préstamos. Eso aumenta el potencial de ingresos, pero también implica asumir más riesgos si la economía se deteriora. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que el mercado volviera a entusiasmarse con Meli? Muy sencillo. Que la compañía demostrara que todavía puede mantener un crecimiento elevado mientras mejora su rentabilidad. Si consigue ambas cosas al mismo tiempo, creo que muchos inversores volverían a pagar múltiplos más altos. Porque al final Mercado Libre sigue siendo una de las pocas compañías capaces de combinar crecimiento, rentabilidad y una ventaja competitiva muy difícil de copiar. Y precisamente por eso continúa estando en el radar de tantos inversores de largo plazo. Pasemos ahora a una empresa mucho menos mediática, pero posiblemente una de las más consistentes de todo el mercado estadounidense. Intuit. Puede que su nombre no sea tan conocido como Apple, Microsoft o Amazon. Sin embargo, millones de personas utilizan sus productos prácticamente cada día sin darle demasiada importancia. QuickBooks domina la gestión financiera para pequeñas y medianas empresas. TurboTax continúa siendo una referencia en declaración de impuestos en Estados Unidos. Credit Karma ayuda a millones de usuarios a gestionar su salud financiera. Y MailChimp se ha convertido en una plataforma fundamental para miles de negocios digitales. Cuando juntas todos estos negocios, aparece algo que Wall Street valora muchísimo: ingresos recurrentes, clientes muy fieles, altos costes de cambio y un flujo de caja extraordinariamente estable. Entonces, ¿por qué una empresa con estas características está cotizando cerca de mínimos de las últimas 52 semanas? La respuesta tiene un nombre que probablemente ya hayas escuchado cientos de veces durante los últimos 2 años: la IA. Muchos inversores temen que herramientas cada vez más avanzadas puedan automatizar parte del trabajo que hoy realizan plataformas como TurboTax o QuickBooks. Entonces, si la IA puede hacer declaraciones fiscales o llevar la contabilidad de forma automática, seguirán necesitando los clientes pagar por Intuit. Precisamente ahí está el debate, porque muchas veces el mercado asume que la inteligencia artificial destruirá negocios, cuando también puede convertirse en la mayor herramienta para fortalecerlos. Intuit no está esperando a ver qué ocurre. Está invirtiendo miles de millones de dólares para integrar IA en prácticamente todos sus productos. Su estrategia no consiste en competir contra la IA. Consiste en ser la empresa que mejor la utiliza para ofrecer un servicio más rápido, más preciso y más útil para sus clientes. Y esa diferencia puede ser enorme durante los próximos años. Continuamos con una empresa que probablemente todos conocemos, pero que muy pocos analizan como realmente merece: McDonald's. Porque aunque la mayoría piensa que McDonald's vende hamburguesas, la realidad es bastante diferente. Su verdadero negocio consiste en operar una de las mayores redes de franquicias del mundo. Y eso cambia completamente la forma de analizar la compañía. Más del 90% de sus restaurantes son franquiciados. Eso significa que McDonald's no asume directamente muchos de los costes operativos que sí soportan otras cadenas de restauración. En lugar de ello, recibe ingresos por royalties, alquileres y licencias. El resultado: un negocio con márgenes muy elevados, un flujo de caja extremadamente sólido y una capacidad impresionante para generar beneficios incluso en entornos económicos complicados. Entonces, ¿por qué el mercado la está castigando? Principalmente por 2 motivos. El primero es que el consumidor empieza a mostrar signos de fatiga. Después de varios años de inflación elevada, muchas familias han reducido el gasto discrecional. Y aunque McDonald's suele ser una opción relativamente económica, incluso este tipo de negocio
puede notar una desaceleración cuando el consumidor empieza a mirar más el bolsillo. El segundo motivo es que el crecimiento ya no es tan espectacular como hace unos años. McDonald's es una empresa muy madura. Es difícil mantener ritmos elevados cuando ya tienes decenas de miles de restaurantes repartidos por todo el mundo. Eso hace que Wall Street exija mucho más. Si el crecimiento se ralentiza unas décimas, el mercado reacciona rápido. Sin embargo, hay algo que me sigue pareciendo muy interesante. McDonald's ha demostrado durante décadas una capacidad extraordinaria para adaptarse. Ha superado crisis financieras, recesiones, pandemias, cambios en los hábitos de consumo, inflación y aún así continúa aumentando beneficios a largo plazo. Además, sigue innovando. Pedidos digitales, aplicaciones móviles, programas de fidelización, entrega a domicilio, automatización y nuevas estrategias para mejorar la eficiencia de los restaurantes. No estamos hablando de una empresa inmóvil, estamos hablando de un gigante que sigue evolucionando. Quizá no sea una compañía capaz de duplicar ingresos en 5 años, pero para muchos inversores sigue representando un negocio extremadamente estable y predecible. Si hay una empresa que ha estado constantemente en el centro de debate sobre IA, es Adobe. Y lo curioso es que el mercado parece dividido en dos. Hay quienes piensan que la IA destruirá parte de su negocio y quienes creen exactamente todo lo contrario. Personalmente creo que merece la pena analizar ambas posiciones. Adobe domina desde hace años el software creativo profesional. Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, Acrobat. Millones de profesionales utilizan estas herramientas prácticamente todos los días. Eso supone una enorme ventaja competitiva, porque cuando una empresa consigue integrarse en el flujo de trabajo de millones de clientes, sustituirla deja de ser tan sencillo. Entonces, ¿por qué ha caído tanto? El miedo es evidente, lo mismo que le pasaba a Intuit. La aparición de herramientas generativas capaces de crear imágenes, vídeos o diseños en cuestión de segundos hizo pensar a muchos inversores que Adobe perderá relevancia frente a la IA. Pero la compañía reaccionó muy rápido. En lugar de ignorar la inteligencia artificial, decidió incorporarla directamente a sus productos. Firefly, edición automática, relleno generativo, creación de contenido mediante IA. Cada trimestre Adobe sigue ampliando estas funcionalidades. Eso cambia completamente la historia, porque quizá la inteligencia artificial no sustituya a Adobe, quizá haga que Photoshop sea todavía más potente. Y eso es exactamente lo que el mercado intenta valorar ahora mismo. Por supuesto, siguen existiendo los riesgos. La competencia, las herramientas gratuitas aparecen constantemente y la velocidad a que evoluciona la IA obliga a Adobe a innovar de forma permanente y rápida. Pero también debemos recordar algo. Las empresas líderes suelen tener recursos, talento y clientes suficientes para adaptarse mucho mejor que compañías pequeñas. Y Adobe sigue siendo una de ellas. Terminamos con una empresa bastante menos conocida entre los inversores particulares, Equifax. Y precisamente por eso creo que muchas veces pasa desapercibida. Equifax es una de las principales compañías mundiales dedicadas a información crediticia y análisis de datos financieros. Su negocio consiste en recopilar, procesar y analizar enormes cantidades de información que posteriormente utilizan bancos, aseguradoras y empresas para evaluar riesgos. No es un negocio especialmente llamativo, pero sí muy rentable. Entonces, ¿por qué ha caído tanto? La explicación está muy relacionada con el entorno macroeconómico. Cuando los tipos de interés permanecen elevados durante mucho tiempo, disminuye la actividad hipotecaria. Se conceden menos préstamos, hay menos refinanciaciones y parte del negocio de Equifax depende precisamente de ese volumen de actividad. Es decir, no estamos viendo un deterioro estructural del mismo negocio. Estamos viendo un ciclo económico menos favorable. Eso hace que muchos inversores prefieran esperar. Sin embargo, Equifax continúa invirtiendo en nuevos servicios digitales, automatización y soluciones basadas en datos. Si durante los próximos años los tipos de interés comienzan a normalizarse y vuelve a crecer el crédito, la compañía podría beneficiarse claramente de ese cambio de ciclo. Quizás sea la menos popular de las 5 empresas del vídeo, pero precisamente por eso muchas veces recibe menos atención de lo que merece. Después de analizar las 5 compañías, probablemente muchos estaréis preguntando cuál me parece la más atractiva. Quiero responder con total sinceridad y claridad.
No existe una respuesta única. Todo depende del perfil del inversor. Si buscas crecimiento a largo plazo, probablemente Mercado Libre sigue siendo una de las historias más interesantes. Si prefieres negocios extremadamente estables, Intuit y McDonald's ofrecen modelos bastante sólidos. Si confías que la inteligencia artificial fortalecerá a las empresas líderes en lugar de destruirlas, Adobe puede resultar especialmente interesante. Y si buscas una compañía ligada al ciclo económico, Equifax podría beneficiarse mucho cuando el crédito vuelva a acelerarse. Lo realmente importante no es elegir la empresa perfecta, lo importante es entender qué está descontando actualmente el mercado, porque muchas veces la cotización cae mucho antes de que el negocio realmente se deteriore, y otras veces ocurre justo al contrario. Por eso nunca debemos comprar únicamente porque una acción esté cerca de mínimos. Debemos preguntarnos si el negocio dentro de 5 años será mejor que hoy. Si la respuesta es sí, entonces merece la pena seguir investigando. Las mejores oportunidades rara vez aparecen cuando las noticias son excelentes. Aparecen cuando existen dudas, cuando el mercado exagera los riesgos, cuando las expectativas se enfrían. Esto no significa que todas las acciones que caen sean una compra, ni mucho menos. Significa simplemente que merece la pena analizar con calma si el mercado está reaccionando de forma racional o emocional. Las 5 compañías que hemos visto hoy siguen siendo líderes en sus sectores. Todas generan beneficios, todas tienen ventajas competitivas importantes y todas afrontan desafíos diferentes. Ahora será el tiempo quien determine si estas caídas serán una gran oportunidad o simplemente el comienzo de un periodo más complicado. Como inversores, nuestro trabajo no consiste en adivinar el futuro. Eso a los que tiran las cartas. Consiste en asignar probabilidades y tomar decisiones racionales. Y eso requiere paciencia, muchísima paciencia. Y antes de terminar, si disfrutas de este tipo de análisis y te gustaría seguir el mercado con más profundidad, recuerda también que tengo Patreon. Ahí comparto cada semana un informe donde analizo la situación general del mercado, las compañías que tengo actualmente en el radar, los principales catalizadores de la semana, ideas de swing trading, el calendario de resultados empresariales y las noticias que considero más relevantes para los inversores. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Y como siempre, me gustaría conocer vuestra opinión. De estas 5 empresas, ¿cuál os parece la oportunidad más interesante? Os leo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dejad un buen me gusta, suscribiros a Simple Finanzas si todavía no lo habéis hecho y activad la campana para no perderos los próximos análisis. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.